Entonces, en esta oportunidad, como ya se ha venido anunciando, vamos a hacer un análisis jurídico también del pronunciamiento que ha tenido el TC sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. No es ajena a nuestra realidad los hechos que han venido pasando, las huelgas y la crisis política que el Perú todavía sigue atravesando tras la salida de Merino, con el ingreso de Sagasti y con la vacancia a expresidente Martín Vizcarra. ¿Cuál fue la causal por la cual vacaron al presidente? La tan conocida permanente incapacidad moral. Este término, permanente incapacidad moral, se encuentra en nuestra Constitución y al parecer lo puede utilizar el Congreso para iniciar un proceso de vacancia, pero acá, por ejemplo, comenzamos la discusión, y que es una discusión que también se tuvo en la audiencia del Tribunal Constitucional. ¿Es acaso esta vacancia un control político que realiza el Congreso con el Poder Ejecutivo? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. A ver si lo localizo yo. Que me pierdo en la pantalla, en la pantalla. Muchas gracias a la Escuela Garantista. Efectivamente ha creado expectativa esta decisión del Tribunal Constitucional. Es una de las importantes decisiones que se esperaba, ¿no? La ciudadanía esperaba que el tribunal aclarara qué es esto de la permanente incapacidad moral. Y me preguntaba usted si esta es uno de las modalidades, ¿no?, de control político. Y yo le diría que no. En realidad, las causales de vacancia son bastante objetivas y siempre han sido así desde su instauración en el constitucionalismo peruano. No hay propiamente, esta es la idea que yo tengo, no hay propiamente un acto de vacar al presidente. Lo que hay es más bien una constatación. Y es verdad que hay un acto, sí, pero eso se llama destitución. Y también está en el 113 de la Constitución. En el inciso 5 hay la posibilidad de que el Parlamento pueda destituir al presidente. Y la destitución sí es un acto parlamentario, ¿no? Es un acto de sanción parlamentaria, vamos a llamarlo así, pero luego de un proceso político, una acusación constitucional, y esa acusación constitucional también está reglada en la propia Constitución. En el artículo 117 están los únicos supuestos por los que el presidente puede ser acusado y luego de que prospera la acusación puede ser retirado del cargo de la presidencia de la República conforme, repito, al artículo 113, inciso 5, ¿no? La destitución es un acto, sí, una posibilidad, una potestad del Parlamento. Pero no así la vacancia. La vacancia aparece más bien como una constatación, ¿no? Es más, en sus orígenes, en la Constitución de 1839, y luego se repite esto en la Constitución del 56, del 60, del 67, siempre ha habido una distinción que hacía las constituciones del siglo XIX entre la vacancia de hecho y de derecho, ¿no? Y de hecho eran las constataciones que hoy día aparecen en el 113 también. Es decir, estas constataciones respecto, por ejemplo, claramente se entiende con el supuesto de muerte, ¿no? Cuando muere el presidente, hay una imposibilidad material, ¿no? Podríamos verlo también así, como que la vacancia se produce por imposibilidad material y por imposibilidad jurídica, ¿no? La imposibilidad material es muerte, ¿no? Que el presidente salga del territorio sin autorización y no regrese, la renuncia, ¿no? Y luego la jurídica en la actual Constitución sería solamente el artículo 113.5, que es la destitución, ¿no? Entonces, como acto jurídico en donde se le imputan responsabilidades políticas al presidente, solamente tenemos un supuesto. Y lo que ha sucedido, creo yo, es que el Parlamento ha utilizado un espacio de ambigüedad muy amplia que tiene el 113.2, que habla de una permanente incapacidad física o moral, ¿no? Para incluir una nueva causal de destitución, ¿no? Y podríamos hoy día reconstruir y leer esa causal sería
cuando el Parlamento reúne los votos suficientes, ¿no? O sea que no hay una imputación, ¿no? Simplemente hay un pretexto y unos votos, ¿no? Claro, correcto, totalmente de acuerdo en tanto existen estas situaciones objetivas que se presentan y también pues por parte del procurador del Poder Ejecutivo en la presentación de esta demanda competencial señala que el presidente debe tener garantías para poder gobernar, que no se le puede, digamos, presentar una denuncia, una demanda para truncar su gobierno y que tienen que ser situaciones objetivas y también en la audiencia él planteaba que deberían tener lineamientos para que no se utilice este como una causal de carácter abierto, ¿no? Porque si al final se pide que estos sean los impedimentos, dos requisitos y cierto número de votos, al final lo que va a importar va a ser el número de votos. Y quisiera traer ahora acotación en tanto se mencionó que tal vez estaríamos hablando, porque sabemos que esta situación pasó por el escándalo que hubo con Richard Swin en su momento y luego posteriormente con los audios que salieron por las colaboraciones eficaces que al parecer inculpaban también a Vizcarra. Pero ojo, estamos hablando de una etapa de investigación, ¿no? Si estamos refiriéndonos al tema permanente, incapacidad moral, permanente debería decir un estado que no cambia, que digamos se mantiene por el tiempo, pero si solamente estamos hablando de un proceso de investigación, ¿dónde está el carácter de permanente? Más o menos. Sí, de hecho, en materia de interpretación constitucional, si bien es verdad, el punto de partida son los términos del lenguaje, la semántica del lenguaje de los enunciados de la Constitución, como se suele decir, eh, pero la interpretación de la Constitución supone, sobre todo, identificación de instituciones, concreción de principios, ¿no? Valoración de circunstancias, ¿no? La interpretación de la Constitución no es traducción de términos lingüísticos, ¿no? Y entonces, aquí lo que hay es una cláusula que hay que interpretarla a la luz de las instituciones que están en juego, ¿no? Y una de las instituciones importantes es sin duda, olvidémonos del nombre del señor Vizcarra, que ya no es más el presidente, sino de la institución, la presidencia de la República, el jefe del Estado, ¿no? La máxima magistratura, el máximo cargo de la función pública. De eso estamos hablando acá, ¿no? Y entonces parece importante salvaguardar también el principio democrático, ¿no? Que el presidente, aunque este es un caso sui generis, pero el presidente fue eh, designado en ese cargo por votación directa, es decir, formando una plancha presidencial con el señor Kuczynski en el año 2016. De manera que hay una afectación fuerte también al derecho al sufragio pasivo. El sufragio pasivo es el derecho a representar que tenemos todos los peruanos, obviamente cumpliendo los requisitos de la ley, ¿no? En este caso, el presidente ha sido elegido para ese cargo por los que votaron en la fórmula presidencial del 2016. Y entonces aquí el tema es qué tipos de garantías existen en la Constitución para salvaguardar ese derecho del sufragio pasivo, pero por otro lado, el derecho al sufragio activo de quienes han depositado su voto en la fórmula presidencial. Esto también es importante. Por eso algunos han preguntado, y creo que tienen legítimo, eh, es una pregunta legítima, ¿cómo salvaguardamos nuestro derecho al sufragio si mañana el Parlamento, con cualquier pretexto, quiere vacar al presidente que hemos elegido, que a lo mejor no tiene mayoría en el Parlamento? Entonces, se trata de darle garantías no solamente a la institución de la presidencia de la República, sino también al derecho de los peruanos a designar su presidente y a que ese presidente se mantenga en el cargo durante el tiempo para el que ha sido elegido. Desde esa perspectiva, a mí me parece que no está agotada incluso la posibilidad de los recursos y las garantías de orden constitucional, ¿no? Sobre todo si hoy tenemos una resolución del Tribunal Constitucional que no entra al fondo y que no crea un estado de cosas juzgadas sobre este asunto, ¿no? Tanto el presidente de la República, por su lado, porque hay derechos que han sido eh, afectados, como cualquier ciudadano, diría yo, o una asociación de ciudadanos que se sienten afectados en su derecho
al sufragio activo podrían, creo yo, todavía activar un mecanismo de tutela de derechos fundamentales frente a la resolución legislativa que saca al presidente sin ninguna justificación y violando todas las pautas del debido proceso, ¿no? Ujú. Claro, correcto. Sobre todo eso, ¿no? El tema democrático y de respetar el voto de las personas que en su momento escogieron a este equipo para representarnos. Entonces, ¿qué podríamos decir, o desde su opinión, por qué el Tribunal Constitucional, o qué hubiera pasado si el Tribunal Constitucional hubiera entrado en el fondo? ¿Por qué cree usted que se ha reservado el hecho de hablar de un tema que ha sido, digamos, y que necesita tal vez una mayor interpretación por el máximo intérprete de la Constitución en la práctica Sí, de yo día, he ¿no? compartido en días pasados una pequeña reflexión en la República, este, y que voy a traerlo a colación porque creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que, decía yo, el tribunal, no entiendo yo bien cuál es la razón de fondo por el que el tribunal nos termina planteando este tipo de decisión, porque en realidad, si uno lee con atención los 7 votos, porque lo que hay ahora ya no es una sentencia, sino que el tribunal se ha auto disuelto, ¿no? O sea, no hay un tribunal. Lo que hay es unos votos, ¿no? Que el propio relator del tribunal ha sufrido un poco para agruparlos, ¿no? Porque tenemos unos votos que dicen en el fallo improcedente, pero ni siquiera estando de acuerdo en el fallo coinciden con los fundamentos. Es decir, no está claro realmente por qué se ha rechazado y se ha declarado improcedente la demanda de conflicto competencial. Es verdad que el argumento central es que habría producido sustracción de la materia. Un supuesto que no está en el ámbito de la justicia constitucional con claridad, ¿no? Es verdad que hay un único caso en el que el Tribunal Constitucional en un conflicto competencial se refirió parcialmente, parcialmente al tema de la sustracción de la materia, pero parcialmente. Fue un caso muy importante en el que el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial le pedía al Tribunal Constitucional que establezca de que el Poder Ejecutivo, cuando manipula el presupuesto que presenta todos los años el Poder Judicial, eh, ejerce una competencia indebida, que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para modificar el proyecto de presupuesto que anualmente presenta el Poder Judicial. Esa fue la discusión en aquel entonces. ¿Qué había ocurrido? No recuerdo las fechas exactas, pero pongamos más o menos para que la gente entienda, para que el público comprenda, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el presidente del Poder Judicial presentaba un proyecto de presupuesto cada año, lo que el Poder Judicial necesita para ejecutar o para gastar, ¿no? Y como quien tiene la iniciativa legislativa para presentar el proyecto de ley de presupuesto ante el Parlamento es el Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo todos los años, si el Poder Judicial ponía que necesitaba 1 millón de soles, bueno, el Poder Ejecutivo ponía que le vamos a dar 300.000 y nos olvidamos, ¿no? ¿Qué había pasado? Cuando el tribunal se pronuncia luego de que ya había sido aprobada la ley de presupuesto. Y entonces, claro, ya no tenía sentido la pretensión concreta con relación a que no se altere en ese año el pedido del Poder Judicial. Pero lo que es importante es que en todo proceso competencial siempre hay dos pretensiones. Una pretensión es que yo voy a llamar interpretativa, es decir, el órgano afectado en sus competencias le pide siempre al Tribunal Constitucional que interprete si determinadas competencias se están ejecutando de conformidad o no con la Constitución. Ese es lo que podríamos llamar la pretensión objetiva del proceso competencial. Y hay una pretensión concreta, o yo voy a llamarla subjetiva, en donde hay un hecho concreto, ¿no? En el caso del Poder Judicial, la pretensión objetiva era si el Poder Ejecutivo puede o no alterar el presupuesto que presenta el Poder Judicial cada año. Y en ese punto, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación de la Constitución en base a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. Dijo, el Poder Ejecutivo no puede tocar el proyecto o la propuesta que hace
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y en todo caso, el Poder Judicial puede ir a defender ese proyecto de presupuesto en el Congreso en su oportunidad y que sea en todo caso el Congreso el que lo recorta, pero no el Ejecutivo. Así quedó y entonces el tribunal se pronunció sobre la cuestión más importante, que es la pregunta objetiva. En este caso también usted me pregunta qué es lo que ha pasado, ¿no? Y a mí me extraña enormemente que el Tribunal Constitucional no se haya percatado de ese detalle o no ha querido percatarse, ¿no? O nos ha querido confundir a todos y no se ha dado cuenta que la pregunta más importante del Poder Ejecutivo era que delimite qué significa permanente incapacidad moral, porque solo delimitando el contenido de esa cláusula abierta se puede responder a la segunda pretensión. La segunda pretensión es si en este caso concreto se ha actuado o no de conformidad con las competencias constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Simplemente se fija de que ya no habría lugar para una respuesta respecto de la pretensión subjetiva o concreta y se olvida de la cuestión más importante del proceso competencial. Por eso, un grupo de profesores de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Católica hemos alcanzado un comunicado donde hemos concluido, luego de discutirlo, y luego de ver la jurisprudencia del tribunal, de que en realidad en un proceso competencial que se parece mucho al proceso de inconstitucionalidad, es muy extraño la posibilidad de una sustracción a la materia. Normalmente no debiera ocurrir, porque la pregunta más importante en este tipo de procesos es la interpretación constitucional que se refiere a las competencias, ¿no? Y aquí es donde el tribunal ha abdicado a sus funciones, nos ha dejado a todos en ascuas, digamos, y ha generado de que la ciudadanía mantenga la incertidumbre y obviamente con un Congreso que es absolutamente impredecible, donde hay una cantidad de grupos que no obedecen ni siquiera a sus voceros, ni siquiera a sus líderes, entonces estamos en una situación de riesgo permanente para la gobernabilidad. O sea, mañana puede el presidente, no sé, alegrarse un poco y tomar un poco de tragos y a lo mejor estamos de nuevo en posibilidad de reunir los votos y decir lo que está en una situación de permanente incapacidad moral, ¿no? Ese es el nivel de incertidumbre en el que estamos realmente y a mí me sorprende que el tribunal no se dé cuenta de eso. Incluso si el tribunal hubiera estado de acuerdo en el sentido de su decisión, es decir, no vamos a permitir que Vizcarra vuelva. Pongamos que ese sea el acuerdo unánime del tribunal. Declarando, incluso improcedente, declarando la demanda, pudo definir con precisión, creo yo, o con meridiana precisión, lo que significa esta causal de vacancia, ¿no? Y hubiera perfectamente cumplido la finalidad constitucional y también respondido a las expectativas ciudadanas, ¿no? A mí me sorprende por qué no lo hicieron. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Sí, sí, adhiero totalmente a su comentario. El día lunes que Sagasti estaba, digamos, juramentando, o en el momento que se decidió que Sagasti iba a ser presidente, supuestamente el TC también se reunió y toda la gente estaba expectante, saber si es que en ese momento iban a hablarlo o no. Luego refirió que lo iban a hablar el día miércoles y nos tuvo expectantes a todos. Inclusive sabemos que ahora hay una marcha, una cuarta marcha nacional por el tema del TC, para que se manifieste, para que tome ese rol, digamos, activo de intérprete, porque claro, lo que vemos en la resolución no es un voto unánime o por grupos, sino es votos singularizados de los magistrados que dicen, bueno, declaramos que sí, hay una especie de fundada en la parte de declarar que el Poder Legislativo ha hecho un uso indebido de su competencia, pero no podemos referirnos a tal, y solamente dan recomendaciones que no son vinculantes, no solamente señalan que estamos hablando tal vez de alguna causal abierta que refiere a temas éticos y de valores, pero luego viene el efecto, ¿no? Ahora, no sé, viene Sagasti y hace una fiesta sin mascarillas, y por eso también Eso el que ha dicho, sí. podría vacarlo, podríamos entrar de nuevo en esta situación de crisis. Es, es un poco la situación de intriga que nos deja el TC con esta abstención de contenido, ¿no? Sí, efectivamente no ha estado a la altura, ¿no? Esto yo le explicaba a alumnos del pregrado, es más o menos como cuando uno se prepara
para ver el cometa Halley, ¿no? O sea, este tipo de casos llega, eh, miren, nos ha llegado un caso de estos desde 1839. Creo que realmente este era el caso, porque los casos que hemos tenido, desde Billinghurst, el mismo Ribagüero, el caso de Fujimori, el caso de Kuczynski, todos son casos que tienen particularidades diferentes. Este sería el primer caso desde 1839 en que se instauró este concepto de permanente incapacidad moral. En el 39 no se usaba esa expresión, este, pero se incorpora el concepto de incapacidad moral, ¿no? Desde ahí, este es el primer caso en la historia republicana en que además llega a un tribunal, ¿no? Porque no teníamos justicia constitucional antes, ¿no? Que sea un tribunal el que lo defina, ¿no? Claro, en sus orígenes esto era potestad del Parlamento, ¿no? Definirlo en esos términos, se entiende eso. Pero si hay un vuelco en el modelo del Estado constitucional, eso ha ocurrido en los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro caso, el modelo del constitucionalismo judicializado, digamos, o de la presencia de tribunales constitucionales aparece después del 79. Y si uno es un poco más estricto, en realidad justicia constitucional entre nosotros tenemos a partir del año 2000 en adelante, tras la caída del régimen de Fujimori. De manera que estamos ante un caso que cualquier tribunal estaría esperándolo, ¿no? Y llega y sustracción de la materia, ¿no? Esto es, no puede ser, ¿no? Sí, es Es como un caso. atrapas un pájaro por fin y se te fue, o sea, lo dejas ir. Sí, normalmente estos son casos de laboratorios, ¿no? Los casos importantes de la justicia constitucional, vamos a llamarlo así en términos genéricos, en los Estados Unidos, por ejemplo, son construcciones de clínicas jurídicas, ¿no? O sea, provocan la reacción de un tribunal construyendo un caso, ¿no? Aquí lo hemos tenido auténtico el caso, ¿no? Y el tribunal lo esquiva, ¿no? Es sorprendente. Sí, sí, totalmente. Adherir a eso, el sentimiento también social. Y ahora, sobre todo, que tenemos un gran impacto social de las personas que se manifiestan, que están saliendo a la calle pidiendo un rol activo, sobre todo en nuestra política tan fragmentada, pues tenemos una crisis de política que viene también por la crisis de los partidos. Tenemos casi tantos partidos políticos como departamentos en el Perú y no permite tener una mayoría consolidada en el Congreso y al final todo se resume en tener alianzas, en formar grupos para que en las votaciones, digamos, se pueda dar algún voto favorable o desfavorable para una ley o una vacancia. Entonces, ya que, bueno, el tribunal no lo hizo, usted tratando un poco de tentar al término, ¿cómo podría interpretar o cómo deberíamos señalar que se debe interpretar la permanente incapacidad moral de nuestra Constitución? A ver, yo creo que la interpretación de la Constitución es contextual, es cultural, ¿no? De manera que yo me aparto de quienes creen, a veces de manera categórica, yo he escuchado a colegas y amigos, además, que piensan y sostienen que la única manera de interpretar incapacidad moral es como incapacidad mental, ¿no? O discapacidad, diríamos hoy en el marco de la Convención de Protección de Personas con Discapacidad, ¿no? Y yo creo que efectivamente en los orígenes eso parece ser el propósito, ¿no? Es decir, una imposibilidad física o mental para ejercer el cargo. Y en consecuencia, en estricto no sería competencia del derecho, sino competencia, digamos, de médicos o de junta de médicos para determinar que el presidente ya no puede ejercer el cargo, ¿no? Pero creo que, dado que tenemos además un presidencialismo muy robusto, muy fuerte, ¿no? En el que solamente se puede acusar por tres razones al presidente: traición a la patria, eh, imposibilitar u obstruir elecciones y luego disolver de manera inconstitucional el Congreso, que son los únicos tres supuestos que aparecen en el 117 de la Constitución. Dado que tenemos un presidencialismo de esa naturaleza, pareciera efectivamente que el presidente puede asesinar en el Palacio de Gobierno y no pasa nada, ¿no? Yo creo que habría que reservar una lista de comisiones contra la moral que sean intolerables, incontrastables, es decir, que no necesitan de mayor indagación,
y que obviamente tengan que ver con bienes jurídicos constitucionales, ¿no? No me refiero a una moral privada, ¿no? Por ejemplo, si algún autor ha escrito diciendo que un adulterio podría merecer la incapacidad moral, ¿no? A mí me parece que eso forma parte de la vida privada, aunque fuera un personaje público, ¿no? Pero la incapacidad permanente moral tiene que significar, creo, un daño a la moral pública en el ejercicio de un cargo, a la dignidad del cargo público, ¿no? Y obviamente creo que puede ser también una salida para casos de delitos flagrantes en el que, digamos así, la ciudadanía no toleraría que se mantenga más en el puesto hasta que culmine el mandato, ¿no? Tendríamos que hacer una lista de esa manera, ¿no? De manera que haya objetividad, que haya contrastación y que no se preste a interpretaciones, ¿no? Porque ahora estamos ante procesados sometidos a procesos que quieren someterse a la colaboración y que están buscando vías de salida, ¿no? Entonces hay 5 que dicen lo mismo. Yo no sé a quién lo van a premiar, ¿no? Porque esto es derecho penal premial y entonces a alguien tienen que darle el premio. No sé si lo van a repartir entre 4, entre 5, la misma declaración, ¿no? Entonces, se trata de una situación que requiere contrastación y confirmación jurisdiccional, ¿no? Y Claro, eso lo hace muy perfecto, rebatible. adhiero. Sí, adhiero totalmente, porque si no me equivoco, en uno de los amicus curiae que hubo en la audiencia, señalaban que entonces en ese sentido, digamos, la incapacidad moral es ser una persona intachable, ¿no? Y en un tanto en broma, entre el grupo de amigos era, bueno, entonces habría que ser tal vez una Virgen María o la Madre Auxiliadora para poder ser presidente del Perú, ¿no? Si es una conducta intachable. Pero claro, hay que referirlo a este enfoque de que mantenga la dignidad del puesto de ser el más alto cargo de la nación y en tanto se relacione directamente con sus funciones, ¿no? Con el impedimento o que esta incapacidad sea de tomar decisiones como máximo representante de nuestra nación. Y claro, otro tema que quería tratar a cotación en este breve tiempo que nos queda sobre si esto hubiera sido o esto se trató en realidad de un juicio político express, como lo mencionó el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, ¿no? Posiblemente estaríamos hablando tal vez de ello porque la forma en la que el Congreso, porque claro, estamos hablando de colaboración eficaz necesita que se realice la verificación de estos datos y que para después se emita una sentencia en la cual se declare culpable o no a Vizcarra por los actos que tenga él que Claro. responder. Yo diría que más que eso, que tiene una identidad propia en el modelo constitucional, es una destitución sin debido proceso, ¿no? Es un supuesto del 113.5, en la práctica es eso, ¿no? Una destitución, pero una destitución inconstitucional desde mi punto de vista, porque esa destitución tiene unos supuestos explícitos en la Constitución. Y aquí lo que se ha hecho es incorporar un supuesto más y se le ha destituido violando principios de legalidad, violando plazos y violando el procedimiento establecido para un juicio político, si lo vemos en esos términos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos tiene que llevar a la reflexión de la necesidad de eliminar ese tipo de causales, porque creo que además son incompatibles con el modelo convencional. No olvidemos que la Constitución hoy día ejerce también o debe ser interpretada también a la luz de la Convención. Y desde la Convención hay ya pronunciamientos en el caso del alcalde de Bogotá, por ejemplo, de cómo es que se protege y se garantiza también a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este tipo de cargos que tienen, repito, la expresión de derechos fundamentales como el del sufragio, ¿no? De manera que a mí me parece que está habilitada también la vía de protección a nivel interamericano. Claro que eso demora, ¿no? Pero yo creo que hay vías no solamente del propio presidente, también el Estado peruano podría perfectamente pedir una opinión consultiva sobre esa cláusula del 113. Y desde luego el Parlamento siempre tiene abierta la posibilidad de eliminarlo. Yo creo que esto es lo más urgente sería, mientras logremos un mínimo de estabilidad política,
que el Parlamento por lo menos logre consensos para eliminar esa causal, y dejarla solamente, en todo caso, en explícita incapacidad física o mental declarada por una junta médica que no sea incontrovertida, ¿no? O sea, digamos que si hay un dictamen que uno dice que está loco y el otro dice que está sano, entonces habría problemas, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene que estar bien clara la causal para evitar, porque estamos en un riesgo permanente de que esa cláusula sea usada en un momento de tensión política, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Igual uno de los amicus curiae que fue a la audiencia, si no me equivoco, de la Católica, de una clínica jurídica, señalaba que si es que esto se refería a una incapacidad mental, entonces debería ser con un sustento, digamos, de un médico, puesto que si no estaríamos incurriendo en una discriminación simplemente por el hecho de que cierto número de personas votó o considera que esto es una discapacidad, ¿no? Lo cual sería totalmente en contrario con todos los convenios y con todos los acuerdos que tenemos sobre derechos humanos y el respeto de los derechos humanos. Tenemos una pregunta antes de pasar al cierre, que nos señala Marco Asmat de si considera que la demanda competencial estuvo adecuadamente planteada y si existió desidia de parte del Procurador Público del Poder Ejecutivo en la consecución del proceso, en especial por los sucesos posteriores. No me gustaría hacer un juicio sobre eso. Yo creo que no solamente porque conozco al doctor Luis Huerta, que es uno de los probablemente constitucionalistas más competentes en estos temas, ¿no? Y ojo que él es un funcionario del Estado, ¿no? Y está sometido también, obviamente, a indicaciones que se le da de manera concreta para su intervención. Yo entiendo que el presidente de la República no quiso utilizar otros mecanismos, aunque en la audiencia, esto es otra cosa que sorprende también, porque todos los votos, porque ya no se puede hablar de la sentencia en estricto, pero todos los votos hacen referencia al caso que fue presentado con relación a la primera moción de vacancia, ¿no? Pero ese no es la única pretensión. El procurador ha hecho una integración en la audiencia y ha pedido al tribunal reiterada y expresamente que se pronuncie sobre la segunda vacancia. O sea que hay no solamente una continuidad apreciando de oficio los hechos, porque el tribunal no está en otra galaxia, digamos, ¿no? Ve lo que está ocurriendo eh, con la política nacional, ¿no? Pero además de eso, si uno quiere ser ya extremadamente formalista, el procurador lo ha dicho expresamente. El debate en el pleno, en la audiencia ante el tribunal, ha sido sobre la segunda causal también, ¿no? No solamente el procurador del Congreso ha defendido también la segunda vacancia, sino que ha habido un amicus que es curioso también porque habría que discutir ahora a partir de esto cómo se diferencia un amicus de una postura de defensa de un órgano del Estado, ¿no? Nosotros hemos participado, yo he sido parte de un grupo de profesores que hemos preparado un amicus en este caso, pero nuestra intervención ha sido explícitamente con relación a la interpretación del 113.2. No hemos ido a hacer una defensa ni del presidente ni del Poder Ejecutivo, como lo ha hecho explícitamente, sin embargo, el amicus que ha intervenido defendiendo la otra postura, ¿no? Lo que quiero decir es que en la audiencia ha quedado muy claro cuáles son las cuestiones sobre los que debe pronunciarse el tribunal, pero sobre lo segundo se olvida absolutamente. Y ahí hay, creo yo, una omisión grave también de parte de los magistrados, de los 4 magistrados por lo menos, porque los otros casos, el único magistrado que realmente ha integrado todo y se ha pronunciado sobre el fondo y ha pedido que se declare fundada es el magistrado Eloy Espinosa, ¿no? Entiendo que la presidenta también, obviamente, pero ella está por la postura más bien de me parece que era fundado en parte nada más, ¿no? Correcto, sí, así es. Ella, la magistrada junto con el magistrado Ramos, si no me equivoco, emitieron un voto juntos señalando esto, ¿no? Fundada en parte de que habían excedido, habían ejercido mal el Congreso esta competencia, pero no comentaron temas sobre el tema de fondo, ¿no?
Y claro, ya para finalizar esta entrevista, ¿es acaso un problema estructural? ¿Es tema de, como señala acá Marco, también Asmat, sobre, no, Carlos Alberto, sobre la bicameralidad, si es que es algún tema de nuestro sistema de los congresistas, o si es que en realidad le estamos dando al Congreso esta arma de doble filo para que pueda vacar a los presidentes cuando se logran los votos? ¿Por qué estamos a este punto de crisis en el Perú, en el cual nuestros presidentes tienen que negociar con el Congreso para poder tener un gobierno tranquilo, para poder gobernar? Y también ahora el tema de la cuestión de confianza con los ministros. ¿A qué se debería esta explicación un poco de la crisis que tenemos? A ver, yo creo que el problema político de este último quinquenio hay que entenderlo en su integridad, ¿no? La crisis política se genera en un reparto de los escaños en el Parlamento y obviamente también en la revancha política del fujimorismo que no logró los votos, ¿no? Ahí empieza todo este conflicto político. Hay que recordar bien los primeros años después de la instalación de la presidencia del señor Kuczynski, ¿no? Entonces hay una disputa y luego hay un error político importante, creo yo, del presidente Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra utiliza la fórmula del 134 para disolver el Congreso y esa fórmula del 134, desde mi punto de vista, yo he defendido la idea de que cuando el presidente ejerce un poder tan fuerte como ese para disolver el Congreso, es porque la fórmula de la Constitución del 93 es que el árbitro del conflicto político, es decir, la imposibilidad del diálogo político entre ejecutivo y legislativo, se resuelva en las urnas y que el árbitro sea el pueblo. Pero para que el árbitro sea el pueblo, significa que el presidente tiene que presentar una lista y lograr una nueva mayoría en el Congreso. Y a eso renunció el presidente por recato, por prudencia o simplemente porque yo creo que no estuvo bien asesorado, no presentó una lista. Y entonces probablemente en este tema no era necesario que intervenga incluso el Tribunal Constitucional. ¿No? Hemos ido al Tribunal Constitucional y hemos estado esperanzados en el Tribunal Constitucional. No debiéramos dejarle tanta responsabilidad a un Tribunal Constitucional en el conflicto político. El conflicto político lo debiéramos ser capaces de resolver nosotros en las urnas, dándole la mayoría a quien queremos darle, ¿no? Y el presidente tenía todas las posibilidades para lograr una mayoría y mantenerse en el poder hasta el final, ¿no? Pero no lo hizo y entonces hemos terminado confiando en 7 magistrados y eso no es lo deseable en una democracia, ¿no? Yo creo que el tribunal no ha cumplido su papel, pero tampoco lo culpemos, creo yo, al Tribunal Constitucional de un conflicto político que no hemos sabido resolverlo en términos políticos, ¿no? Y una pregunta, no sé si esperanzadora, ¿habría alguna forma de que el tribunal se manifieste ahora, a pesar, o hayan notado que se le escapó este gran caso y se manifieste nuevamente, legalmente o desde su punto de vista, habría esa oportunidad? Han sido los casos muy extremos en donde el tribunal, pero sí ha habido casos en donde el tribunal ha pronunciado la nulidad incluso de sus propias decisiones, ¿no? Este, no sé si este podría ser el escenario, tendría que Ujú. eh, ocurrir. No es lo mejor tampoco que el tribunal se pare retractando, ¿no? Pero sí han habido casos. Recuerden ustedes que en una ocasión el tribunal se le ocurrió nombrar o prácticamente nombrar a un fiscal supremo, ¿no? Nada menos que al fiscal y en ese tiempo quería postular para fiscal supremo el señor Inostroza y el tribunal de aquel entonces lo terminó prácticamente obligando al Consejo de la Magistratura para que lo designe, ¿no? Y luego, ante una serie de reacciones, se retractó y anuló su propia resolución, ¿no? No sé si este sea el caso. Yo soy más bien de la idea de que el tribunal tiene que admitir que ha cometido un error grave, ¿no? Pero también por otro lado me parece que, y esto ya como profesor de derecho también lo digo, hay que respaldar al tribunal como institución, ¿no? Estas manifestaciones, está bien, expresan una postura crítica frente al tribunal,
pero institucionalmente el tribunal ha cumplido una función importante y ha tenido estos malos momentos, no solamente esta vez, sino ha habido otros momentos también en donde el tribunal no ha estado a la altura, ¿no? Este creo que es el caso, es una mayoría circunstancial y yo espero que en un contexto mejor sepamos en el Congreso designar a un mejor composición del tribunal, ¿no? Claro, correcto. Y traer a colación de no darle todo este cargo de responsabilidad que iguales son normas y que debe, por lo tanto, ir por el tema del legislador que lo interprete o que decida plantear los lineamientos y no solamente 7 jueces y tenerles toda la responsabilidad en vela de cuál es el concepto o cuál no. Igual sí hay que aceptar que en esta oportunidad se les ha ido el cometa Halley, a pesar de que estaban, me parece, todos preparados con los estetoscopios y todo listo para verlos, pero lamentablemente no se dio. Sí. Doctor, por participar en este espacio de debate jurídico, parte de la Escuela No, de Derecho Garantista. Ha sido un placer conversar con usted y conversar un poco con todos también sobre las cosas que pasan en nuestra actualidad. no, muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Que Buenas tenga muy tardes. buenas noches.